Capítulo 3. Rechazando el llamado, y aceptando las consecuencias, parte 1. Mistral, 25 de abril de 2008. CR, Calendario del Reino, Base de Operaciones Conjunta Atlas Mistral, Fuerte Conan, Cuartos de la Especialista Schneer. 11:30 am. Sentada en su oficina, Winter Schneer leía la información más reciente sobre la misión que le habían asignado. Una semana atrás, había sido transferida a la ANJOP por órdenes del comandante, el general Tadeusz Ross. El hombre necesitaba un oficial con experiencia cazando fugitivos y ella había sido recomendada. El hecho de que Ross siquiera aceptara la propuesta la sorprendía enormemente. Estaba al tanto de la rivalidad del general con su mentor, el general Ironwar, y de su prejuicio contra la política de Ironwar de reclutar cazadores para el ejército, considerando los individuos poderosos pero imprudentes, cañones sueltos. Ross tenía una visión bastante conservadora sobre cómo debía manejarse el ejército, creyendo que el ejército y la academia de cazadores debían permanecer separados. Estaba convencido de que solo soldados entrenados rigurosamente en el campo de entrenamiento debían enlistarse, no un montón de engreídos y sobrepoderosos novatos que habían aprendido a pelear en un salón de clases cómodo y seguro. Aunque, en su opinión, eso no le daba derecho a comportarse como un imbécil con todo el mundo. Me pregunto si Ross lee el Daily Bugle, parece de ese tipo, pensó Winter con cierta diversión, ya que la actitud del general le recordaba al editor del periódico valense, James Jonah Jameson. Puedo imaginar que no le gustaría nada a ese tal Spider-Man del que Jameson se está obsesionando. Recordó entonces al vigilante que llevaba un mes combatiendo el crimen en Vale. No tenía ninguna opinión sobre el llamado Maravilla Lanzatelarañas, creyendo que aquel vigilante no era más que una farsa inventada por un periódico en decadencia para vender ejemplares. ¿Superhéroes en Vale?, murmuró con un gesto de fastidio. Por favor, en su opinión, la mera idea de que un hombre en Vale anduviera por ahí peleando contra criminales vestido con mallas rojas, y haciéndolo sin esperar recompensa alguna, sonaba completamente ridícula. Si ese Spider-Man realmente existía, dudaba mucho que estuviera luchando contra el crimen por bondad de corazón. Ella sabía mejor que nadie que la mayoría de los actos de buena voluntad tenían algún tipo de motivo oculto detrás. Fue una de las primeras lecciones que aprendió en la vida, con su propia familia como ejemplo. No pudo evitar pensar qué otras cosas se inventaría la gente. Tal vez el Bugle empezaría a publicar historias sobre un hombre indestructible, o quizá una mujer que pudiera atravesar paredes con su semblanza. No le sorprendería si empezaban a circular artículos sobre la tierra de dinosaurios de la que tantos teóricos de la conspiración hablaban desde hacía años. Como en los cómics, bufó Winter. Ella no creía en fantasías increíbles, creía en hechos duros y fríos. Como los que contenía el archivo que sostenía en sus manos. Era un dossier de misión, con detalles sobre el sospechoso en cuestión. Por lo que pudo recopilar, dejando de lado la información tachada, el hombre que debía capturar había sido un científico trabajando en un programa de investigación conjunto entre Atlas y Mistral, alguien que llevaba 4 años eludiendo la ley. Aparentemente saboteó el proyecto, un acto que también hirió a decenas de sus colegas, y luego huyó. Entre los científicos heridos estaba nada menos que la hija del general Ross. Espero sinceramente que Ross no deje que sus intereses personales interfieran con esta misión, no pudo evitar pensar. Examinó la foto adjunta al archivo. El fugitivo ciertamente no tenía el aspecto de un criminal vengativo. Parecía un hombre algo tímido, con el cabello castaño desordenado y ojos verdes de apariencia nerviosa. No era una figura imponente, su físico correspondía más al de alguien de su campo de trabajo. Sabía que había más en esta misión de lo que le contaban, y que había ciertos detalles que se le ocultaban, pero esa información estaba por encima de su rango. Ella era una soldado y le habían dado una misión, y la cumpliría. Bruce Banner, dijo, pronunciando el nombre del sospechoso con férrea determinación. Un repentino golpe en la puerta la sobresaltó. Cerró la carpeta, la colocó sobre su escritorio y caminó hacia la entrada. Al abrirla, se sorprendió al encontrar a un soldado raso de pie frente a ella, en posición de firmes y sosteniendo una carpeta en sus manos. Él la saludó militarmente y habló. Señora, tiene un mensaje urgente del cuartel general. Está siendo llamada de regreso a Atlas, señora. Los detalles están en estos documentos. Le entregó la carpeta sin bajar el saludo ni un instante. ¿Y quién está cazando al fugitivo ahora?, preguntó ella, incrédula. La captura de ese fugitivo ha sido reasignada al capitán Blonsky, señora.
Es toda la información que me dieron, señora, respondió el raso, aún firme. Winter mantuvo el rostro impasible, aunque por dentro ardía de furia. ¿Emil Blonsky? Ross debía estar perdiendo la cabeza, enviando a ese fanfarrón, aunque bueno, mejor él que Talbot. Sabiendo que no obtendría más información, la especialista devolvió el saludo al soldado, quien de inmediato se retiró marchando. Cerró la puerta, bajó la vista hacia la carpeta en sus manos. La abrió y examinó los papeles en su interior. Solo llevaba una semana en Mistral, y ya la estaban llamando de regreso a casa. ¿Qué podría ser tan urgente como para? Se detuvo en seco al leer la primera oración. Ella se queda paralizada por el shock, como una estatua. Solo puede mirar las palabras frente a ella, intentando desesperadamente asegurarse de que había leído bien. Una y otra vez vuelve a examinar cada oración, tratando de ver si había un solo error tipográfico. Si lo hubiera, entonces esto sería solo una clase de broma enferma, y ella podría continuar con su misión. No encontró ninguno, y pronto la realidad del mensaje la golpeó con fuerza. Whitley Schne ha sido reportado como desaparecido. Su hermano había desaparecido, y los altos mandos estaban preocupados de que ella se ausentara sin permiso para ir a buscarlo. No tenían idea de lo acertados que estaban. Whitley Schne podía ser una de las personas más insufribles de su vida, pero seguía siendo su hermanito. Un hermano al que había prometido a su abuela proteger. Una promesa que estas órdenes la estaban obligando a romper. Si desobedecía sus órdenes e iba en busca de su hermano, sería atrapada, sometida a consejo de guerra y enviada a una prisión militar por deserción. Y sabía muy bien que su encarcelamiento no ayudaría en nada a su hermano. El papel se arrugó bajo su apretón. Me pregunto cómo tomará la noticia Weiss, pensó, antes de comenzar a empacar sus pertenencias. Vale, Hotel Osborne Grande, café del tercer piso. Sentada en una mesa, Weiss Schne esperaba a que un mesero tomara su orden. Había llegado a Vale apenas la noche anterior, hospedándose en el hotel donde había reservado una habitación. Aquí permanecería hasta que iniciara el semestre de verano en Beacon. Podía permitírselo. Además, no podía pasar un solo día más en Atlas con su familia. Desde su llegada, había mantenido un apagón total de medios atlenses. Durante todo el tiempo que estuviera en Vale, no iba a ver, escuchar ni leer nada relacionado con su reino natal. No quería preocuparse por su lugar de origen. En su lugar, quería familiarizarse mejor con el reino en el que estudiaría para convertirse en cazadora. También era una oportunidad para aprender más sobre el reino donde su abuela había crecido. Siempre se preguntó qué clase de lugar podría haber forjado a una mujer de carácter tan fuerte como Antoinette Stark Schne. Estudiar aquí, en Beacon, probablemente sería su única oportunidad de conocer más sobre su abuela. Este es el lugar, aquí es donde dejaré mi huella en el mundo, susurró, conteniendo apenas su emoción. Igual que tú, abuela. Sí, aquí es donde demostraría su valía. Mostrará que era más que solo su apellido, y que Beacon era tan solo un peldaño en el camino hacia su verdadero sueño, el cual planeaba cumplir ascendiendo hasta lo más alto. Haría que su hermana se sintiera orgullosa. ¿Dónde estuvo Winter anoche, de todos modos? Se preguntó, recordando el lujoso baile que su padre organizó en su honor antes de que partiera a Vale. Aquel baile había sido otro de los intentos de su padre por disuadirla de ir a Beacon, pero ella no se dejó intimidar. Igual que su hermana, demostraría que no necesitaba de la influencia de su padre para alcanzar sus metas. Era la heredera de la compañía de Dust Schne, lo que significaba que solo ella era digna de restaurar la gloria del apellido Schne. Yo, no Whitley, yo. No pudo evitar enfurecerse al pensar en su hermano menor. Siempre odió lo presumido que era. Detestaba cómo presumía su inteligencia sobre todos, como si fuera la persona más lista en la sala. Oh, cómo despreciaba esa actitud de superioridad, cómo siempre sacaba las mejores calificaciones, cómo siempre adulaba a su padre y trataba a todos los demás como simples peones desechables. Que la tía Pepper, el tío Rodey, Appy y su abuela lo hubieran tolerado por tanto tiempo estaba más allá de su comprensión. Más aún, considerando a la familia Stane. Recordaba haberlo visto en el baile la noche anterior, mirándola con esa misma sonrisa triunfante que siempre llevaba, viéndola como si él fuera el hermano superior. Ella, en cambio, tenía la fuerza y la habilidad necesarias para devolver la dignidad al nombre Schne. Una vez que sucediera a su padre, podría poner fin a todas esas calumnias contra la compañía de su abuelo. Oh, no podía esperar a borrarle esa sonrisa arrogante a su hermano cuando se convirtiera en la próxima cabeza de la familia. De pronto, escuchó sonar su scroll. Sacándolo de su bolso, miró el nombre que aparecía en la pantalla. Padre.
Ignoró la llamada y guardó de nuevo su scroll en el bolso. Su padre ya había intentado de todo para retenerla en Atlas, y ahora estaba tan desesperado que la llamaba incluso después de su llegada a Vale. Podía imaginar que Whitley debía de estar volviéndolo loco con todas sus posturas aduladoras. «Señorita, ¿puedo tomar su orden?», escuchó que una voz le preguntaba. Al mirar hacia arriba vio a un mesero sosteniendo una libreta, esperando pacientemente su pedido. Abrió el menú. Se Clair se ve celestial. Dejar su huella en el mundo podía esperar, tenía un antojo dulce que satisfacer, y pensaba hacerlo por completo. Aeropuerto Intercontinental de Atlas. Pepper Potts odiaba viajar en avión. ¿Por qué lo odiaba, si alguien se lo preguntaba? Bueno, estas eran las razones por las que no lo odiaba. No tenía acrofobia, considerando que su oficina estaba en el piso más alto de la torre más alta del mundo. No tenía miedo a volar. De hecho, había estado en más aeronaves de las que podía contar, sin mencionar que uno de sus amigos más cercanos había sido piloto. No sufría de mareos, pues se enorgullecía de tener un estómago de hierro. Entonces, ¿por qué odiaba viajar en avión? Señor, ¿podría vaciar sus bolsillos, por favor? Observaba cómo Appy sacudía los bolsillos de sus pantalones. Por última vez, eso fue literalmente todo lo que tenía en los bolsillos. La autoridad de tránsito de Atlas. Ellos eran la razón de que odiara viajar en avión. Entendía la necesidad de seguridad, especialmente en los tiempos que corrían, cuando la gente debía preocuparse por más que solo los Grimm. De hecho, podría haber apreciado su dedicación por preservar la seguridad y bienestar de cada viajero que entraba o salía del reino. Realmente podría si no fuera porque eran las personas más obstructivas, groseras e incompetentes de todo el planeta. En serio, parece que la organización contrata a cualquiera que mande una solicitud, pensó con desprecio, mientras observaba a su prometido intentar pasar una vez más por el detector de metales. Su máquina está descompuesta. Consideró esa posibilidad. Protestó él, cruzándose de brazos. Señor, si no se controla, llamaré a seguridad, respondió con calma el agente de la ATA. Appy se cubrió el rostro con la mano. Parecía estar al borde de un colapso. Y ella no lo culpaba, ya que llevaban cerca de 10 minutos en la fila. Ni siquiera podía imaginar lo que sentían las personas detrás de ellos. Especialmente aquellas más lejos en la fila, que sin duda estarían maldiciendo al idiota que estaba retrasando a todos, obligándolos a soportar horas de espera tortuosa, preocupados por no alcanzar su vuelo a tiempo. En ese momento, el idiota al que maldecían no era otro que Appy. Aunque, claro, también la culpa recaía en el tipo que ni siquiera aceptaba que el detector estaba descompuesto. No pudo evitar pensarlo. De repente, su scroll sonó. Metiendo la mano en su bolsillo, sacó el pequeño dispositivo. La pantalla mostraba que la llamada era nada menos que de Rodney. Contestó. «Hola, Rodney, ¿cómo estás?», preguntó a través del scroll. Escuchó la respuesta de él. «¿Qué hay de Whitley?». Se arrepintió de haber preguntado, pues sus ojos se abrieron de golpe. El agarre sobre su scroll se aflojó y lo dejó caer. La pantalla se agrietó al chocar contra el frío suelo de baldosas, pero ella ni se dio cuenta. Su mente estaba enfocada en otras cosas, pensamientos oscuros traídos por la preocupación. Sus piernas se doblaron bajo la creciente presión de esas ideas. Cayó de rodillas, respirando de forma rápida y descontrolada. Appy notó esto y detuvo su rabieta. Corrió al lado de su amada, preguntándole qué pasaba. Ella estaba inconsolable, y las palabras que intentaba formar en sus labios apenas salían como sollozos. Él notó el scroll en el suelo y lo recogió. Vio que la línea seguía abierta y que el nombre de Rodney aparecía en la pantalla. Se lo llevó al oído y exigió respuestas al hombre. Pasaron unos segundos antes de que Rodney respondiera. La respuesta sacudió al hombre hasta lo más profundo, tanto como a Pepper. No quería creerlo, pero lo escuchó con total claridad. Whitley Schne, el chico al que había jurado proteger y al que ya veía como familia, había desaparecido. La escolta militar que debía llevarlo a la demostración nunca llegó. El safari en vacuo podía esperar. Necesitaban descubrir qué había pasado con su chico. La SDC, con todo su poder, intentó desesperadamente suprimir la historia. Solo los más cercanos al muchacho, tanto amigos como familia, tuvieron permiso de enterarse. En efecto, la compañía pudo detener que la versión oficial circulara. Pero lo mismo no se podía decir de los rumores. Después de que la escolta de Whitley fallara en llegar al sitio de la demostración de armas, no pasó mucho tiempo para que los presentes empezaran a especular.
Mientras los altos mandos guardaban silencio por respeto a la familia del chico, los de menor rango comenzaron a murmurar sobre el destino del joven. Muchos asumieron que estaba muerto, algunos decían que seguía con vida, y otros aseguraban que todo era una farsa de un adolescente rico desesperado por llamar la atención. Sus palabras, rumores y reportes sin confirmar pronto llegaron al público. Los que sentían simpatía por el pobre chico enviaron sus condolencias a la familia, mientras que unos pocos, más ruidosos, opositores a su padre, se burlaban del hombre a costa de su hijo. Pero, pese a las diferentes versiones de la historia y los sentimientos que tenían hacia la familia Schne, todos se preguntaban lo mismo: ¿dónde en el mundo está Whitley Schne? Whitley despertó de golpe, incorporándose de inmediato. Su respiración era entrecortada y errática, como si hubiera estado jadeando por aire tras casi ahogarse. Sus ojos, muy abiertos y húmedos, ardían, y su garganta estaba reseca, como si no hubiera bebido en días. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? ¿Había sido todo un sueño? ¿Estaba soñando ahora? Esas preguntas y muchas más rebotaban en su mente, intentando distinguir la realidad de la ficción. Se tomó un momento para considerar los hechos. Muy bien, mi escolta de Bulead fue atacada por un enemigo desconocido, lo más probable es que fuera la White-Fang. Usaban hardware avanzado que yo diseñé, y que de alguna manera robaron. Sobreviví al accidente, lo que significa que no estoy muerto, al menos, eso espero. Un dolor agudo recorrió de repente su cabeza. Todavía siento dolor, así que supongo que sigo vivo. Oh, qué alegría. Llevó la mano a su frente. Para su asombro, ya estaba vendada. Se relajó un poco, pero seguía intranquilo. Aunque su salud no parecía en riesgo inmediato, aún no sabía dónde estaba. Miró alrededor y notó, para su decepción, que no estaba en una habitación de hospital con poca luz, sino en una cueva muy oscura y húmeda. Las paredes parecían haber sido dinamitadas, con marcas de explosión ya desvanecidas por el tiempo. También había algunas cajas rotas y carretillas volcadas, con una vía oxidada en el suelo. ¿Había sido esto una mina en algún momento? Se puso pálido, pensando con amargura. Bien, estoy vivo, pero las circunstancias actuales me hacen desear no estarlo. Volvió a mirar y se dio cuenta, para su sorpresa, de que había equipo médico moderno tirado por ahí, junto con varias cajas y barriles de madera sin abrir. Incluso notó herramientas de metalurgia que parecían haber sido usadas recientemente. Hasta había una fragua. Intentó ponerse de pie, curioso por aprender más sobre su situación, pero descubrió que no podía. Sentía que algo lo sujetaba. Intentó de nuevo, y esta vez notó que estaba jalando algo pesado. También sonaba metálico, si los raspones que había escuchado eran una pista. Un pensamiento cruzó su mente. Se siente como si estuviera jalando algo conectado a mi cuerpo. Miró hacia su pecho. Vio que ya no llevaba su traje negro de negocios, con el torso completamente expuesto. Notó que estaba vendado, con un bulto en el centro. También alcanzó a distinguir dos cables debajo de las vendas, conectados sin duda al bulto sobre su pecho. Sus ojos se abrieron aún más por el miedo. Oh no, dioses, por favor, no. Con manos temblorosas, comenzó a arrancarse las vendas, decidido a descubrir qué le habían hecho. Poco a poco, la gruesa tela fue cayendo, revelando un objeto metálico circular cosido en su pecho, justo sobre donde debería estar su corazón, con dos cables de colores conectados a un pequeño conector en el centro. Esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando. Se repetía, dándose bofetadas en vano para despertarse de esa pesadilla. No funcionó. Siguió los cables con la mirada. Siguiendo su recorrido, sus ojos se movieron hacia la derecha. Sintió que el corazón se le hundía con lo que vio. Sobre una mesa de madera, conectada a los cables, había una batería de auto. Empezó a hiperventilar, con la mente desbocada. Oh, Dios mío. Esto está pasando. ¿Qué es esta cosa? ¿Es una bomba? Tiene que ser una bomba. Me han secuestrado y me han preparado para explotar. El chico se abrazó a sí mismo, entrando en posición fetal sobre su catre. Se iba a morir. Moriría solo y nadie lo sabría jamás. La historia del gran Whitley Schne se acabaría antes de que siquiera tuviera la oportunidad de escribirla. Lo que más le dolía al chico asustado era saber que nunca volvería a ver a las personas que más amaba en el mundo. De hecho, el último rostro que probablemente vería en vida no sería el de una sonriente Pepper ni el de un Happy nervioso, sino la arrogante y triunfante sonrisa de un fauno lleno de odio. Veo que ya despertaste, dijo una voz calmada, seguida de una serie constante de pasos. El cuerpo de Whitley se tensó de inmediato, sorprendido por aquella voz inesperada y repentina. ¿Era uno de sus captores?
¿Habían venido a terminar el trabajo? ¿O habían venido a hacer algo peor? Tantas posibilidades corrieron por la mente del chico aterrorizado, cada una más dolorosa y cruel que la anterior. Había leído lo que pasaba en situaciones de rehenes, cómo los cautivos eran torturados, violentados y luego ejecutados después de que sus captores se divirtieran. Y esa diversión implícita era una dolorosa y aterradora palabra de 4 letras que ni siquiera Whitley se atrevía a pronunciar en voz alta. Visiones de la tortura horriblemente gráfica e inimaginablemente dolorosa que lo esperaba pasaron por su mente. Era demasiado para el chico, que comenzó a hiperventilar otra vez. Cierra los ojos, preparándose para su muerte inminente. Siente que está a punto de llorar, pero contiene las lágrimas. No le dará a esos bastardos el privilegio de verlo rogar por su vida. Todavía es un Schne, y no será quebrado. Los pasos aumentan en volumen, así como en frecuencia. Luego se detienen. ¿Estás bien, muchacho? Pregunta la voz, sonando demasiado preocupada como para pertenecer a un terrorista. Lentamente, el chico abre los ojos. Mira a su izquierda y se encuentra confundido. De pie junto a él había un caballero de mediana edad, con apariencia académica, calvo y con gafas, vestido con ropa arrugada y sucia de aspecto universitario. Le recordaba a algunos de sus antiguos profesores en la universidad. Para sorpresa de Whitley, el hombre también sostenía 2 tazas de cerámica, una en cada mano. Al olfatear un poco, pudo notar que era té, aunque no supo de qué tipo. Siempre había sido más de café. Sí, estoy bien, responde Whitley con voz insegura y quebrada. Había olvidado lo seca y áspera que se sentía su garganta. El hombre extiende su mano derecha hacia el chico, ofreciéndole la taza que tenía. Bebe esto, relajará tu garganta, te ayudará a hablar más claramente. El chico mira la taza con nerviosismo. No sabía si estaba envenenada o no. Por lo que él sabía, este hombre podría ser un fan disfrazado tratando de engañarlo con una falsa sensación de seguridad. Aunque no podía decir si este hombre era un miembro de Whitefam, considerando que no vio ningún rasgo de fauno en su persona. Pero había escuchado que algunos faunos tenían características que podían ocultar fácilmente. Si este hombre trataba de jugar con él, no iba a caer. No importaba lo dulce y tentador que oliera ese té. Le lanzó una mirada dura a la taza que sostenía el profesor, como el chico había decidido llamarlo, y se replegó en su catre. El hombre se mostró confundido por la acción, preguntándose qué había hecho exactamente para ofender al chico. Luego miró su té, que notó era el foco de la mirada de odio del muchacho. Entonces recordó la situación en la que estaban. Estaban en una cueva oscura, ambos eran completos extraños, y uno le estaba ofreciendo de beber al otro. Era uno de los escenarios estándar de un envenenamiento. El hombre retiró su mano derecha y levantó la taza a sus labios, dando un sorbo de té. Whitley lo miró, completamente sorprendido. Si el hombre estaba dispuesto a beber el té que él creía envenenado, eso significaba que estaba a salvo al menos por ahora. El profesor chasqueó los labios, saboreando el té. Tan refrescante. Mira al chico y explica con calma. ¿Ves? Nada de veneno. Además, incluso si yo fuera tu captor, que ciertamente no lo soy, ¿por qué envenenaría mi medio de rescate? Especialmente alguien tan importante como tú, señor Schneer. Whitley no encontró fallas en la lógica del hombre. Tal vez no lo había tomado como rehén, pero eso no lo libraba de tener motivos ocultos. ¿Sabes quién soy? Preguntó Whitley, todavía dudando si tomar ese té. Pues claro que sí, tendría que vivir debajo de una roca para no reconocer al hijo de Jacques Schneer. Explicó el profesor, ahora ofreciéndole la taza en su mano izquierda. Vamos, bébelo, te ayudará, físicamente y mentalmente, debo añadir. Whitley miró fijamente la taza ofrecida. Miró al profesor, quien le dio una sonrisa tranquilizadora. Viendo que no tenía opción y que su garganta lo estaba matando, el chico tomó la taza. La llevó a sus labios y dio un sorbo lento y prolongado. Sintió el agua tibia y con sabor bañando sus papilas gustativas, cubriéndolas con miel líquida y jugo de limón mezclados con agua. También percibió un toque de azúcar. Se recostó en su catre y saboreó el té. Gimió de placer. Bueno. El profesor rió por la reacción del chico. Cualquier tensión que existía entre ambos se desvaneció. Pasaron unos segundos antes de que Whitley terminara su té. Sentía que su garganta estaba mucho mejor, al igual que su ánimo, que estaba un poco mejor que antes. Volteó hacia el hombre mayor y dijo, gracias. El profesor sonrió y rió suavemente. Vaya, un gracias, y de un Schneer nada menos. Eso debe ser el elogio más alto imaginable.
No dejes que se te suba a la cabeza, todavía no confío en ti. Le dijo Whitley, dejando la taza a un lado. Ni siquiera por salvarte la vida. Ante eso, Whitley parpadeó, sin esperarlo. El chico preguntó, ¿a qué te refieres? El profesor se tocó el pecho, justo donde debería estar su corazón. Whitley también se tocó el pecho, sintiendo el extraño dispositivo incrustado en él. La realización lo golpeó como un martillazo contra un cristal, destrozando el ánimo ligeramente mejor que tenía. No le gustó nada, exigió con enojo. ¿Qué me hiciste? El hombre mayor mantuvo la compostura y explicó con calma. Creo que lo que quieres preguntar es qué hice por ti. Y lo que hice fue salvarte la vida. A pesar de su enojo, la curiosidad de Whitley se despertó mientras su salvador continuaba. Cuando te trajeron, tenías un daño extenso en el pecho, estabas desangrándote y había metralla abriéndose camino lentamente hacia tu corazón. Y antes de que preguntes, no quité toda la metralla. No creas lo que dicen las películas o la televisión, hijo. Sacar metralla no es una tarea sencilla, y con una herida como la tuya, remover más fragmentos habría hecho más daño que bien. De pronto, la curiosidad de Whitley fue eclipsada por el horror. Había metralla en su cuerpo, cavando a través de su tejido muscular, intentando destrozar su corazón en pedazos. Lo que este hombre hizo fue mantenerlo con vida. O, al menos, prolongar el tiempo antes de su inevitable muerte, pensó oscuramente. Le preguntó al hombre, ¿entonces qué hiciste? Hice lo que cualquier médico que se respete haría, improvisé. Dijo el viejo con orgullo, inflando el pecho. Primero consideré desbloquear tu aura, pero hasta donde la ciencia médica moderna sabe, ningún aura ha podido sanar rápidamente carne y tejido extremadamente dañados. Incluso si fuera el caso, no había forma de saber si tu aura expulsaría la metralla de tu cuerpo. Cerrarían la herida, pero los fragmentos de metal permanecerían, y morirías. Hizo una pausa, dejando que todo el peso de sus palabras cayera en la mente del chico. Cuando vio que los ojos del muchacho se agrandaban, continuó hablando. Así que, descartando esa opción, decidí intentar un nuevo método que he estado desarrollando. Me inspiré en los marcapasos artificiales, que es lo que este artefacto imita en su función, aunque es lo más alejado de uno. El dispositivo en tu pecho es un electroimán que está evitando que los fragmentos metálicos lleguen a tu corazón. Es lo que te mantiene vivo, mientras siga funcionando. Whitley miró hacia abajo al electroimán, y luego miró hacia la batería a la que estaba conectado. Entonces preguntó, ¿y supongo que este imán solo funcionará mientras esta batería de auto tenga energía, no? Como dije antes, tuve que improvisar, reiteró el profesor. Luego frunció el ceño, lamentando. En mejores circunstancias, estaría orgulloso de este logro. Pero el hecho de que tuviera que probarse en un rehén, y uno tan joven, no es más que trágico. Whitley se congeló al escuchar la palabra rehén. Sabía que lo habían secuestrado, pero esa palabra le dejó clara la realidad de su situación. Estaba siendo retenido como rehén, cautivo en una mina desconocida, separado de las pocas personas que apreciaba por varios miles de millas. Pero aún quedaba la pregunta de quiénes eran exactamente sus captores. ¿Dónde estoy?, preguntó, aunque sabía que no le iba a gustar la respuesta. El hombre se acarició la barbilla y habló. Por lo que he podido averiguar, nuestra residencia actual es una mina abandonada que alguna vez perteneció a la Corporación de Energía Roxxon, desde antes de que se fueran a la quiebra. Desde hace tiempo ha sido apropiada por nuestros anfitriones, terminó, diciendo la última palabra con una ira contenida. Anfitriones ciertamente es la forma más amable de llamar a unos secuestradores. Aún así, la manera en que habló de ellos implicaba que también era un prisionero como él. Sería reconfortante, si no fuera porque aún no sabía su nombre. Pensó Whitley, antes de decidir que esa sería una buena oportunidad para aprender más sobre sus anfitriones. Quizá incluso averiguar si podía confiar en este hombre. ¿Y quiénes serían nuestros amables anfitriones?, preguntó el chico, antes de añadir con sarcasmo. Creo que sería de mala educación no agradecerles por ser tan considerados, ya que han hecho un trabajo tan estupendo hasta ahora. El profesor rió por el tono condescendiente del chico. Al menos tenía sentido del humor. Esperaba que eso sobreviviera en este lugar. Luego respondió. Bueno, nuestros anfitriones, eso en realidad es bastante complicado. El chico se inclinó hacia adelante, queriendo saber más. Se hacen llamar la UITFAM, pero por lo que he reunido durante mi tiempo aquí, en realidad son más una célula disidente que se separó de la organización principal.
Su membresía también es bastante única para un grupo terrorista, ya que se comportan como un ejército profesional, y los que dan las órdenes son en su mayoría hombres de entre 40 y 50 años, explicó el hombre, antes de elaborar más. Mi conjetura educada es que sus líderes son veteranos experimentados de la revolución por los derechos de los faunos, que entrenaron a esta nueva generación para pelear como ellos lo hicieron. Whitley, a pesar de sí mismo, no pudo evitar cubrirse la cara con la palma. Bien, no era la respuesta que esperaba. Genial, tuve que ser capturado por un grupo terrorista que alguna vez fue legítimo y resultó ser el grupo que probablemente es más extremo que los supuestos extremistas. Digo, ¿por qué más se cortarían de Siena Khan? Cualquier esperanza que le quedaba al joven Schneer desapareció rápidamente, reemplazada por el temor. No dejó que su miedo se notara, recordando el mantra que su padre solía decirle: los verdaderos Schneer son depredadores, no animales. Su padre predicaba que los Schneer eran mejores que los faunos, considerando que su familia les daba empleo. Había escuchado los rumores creciendo sobre las condiciones de trabajo inhumanas y las prácticas laborales que algunos críticos de su padre denunciaban como esclavitud. Pero esas eran solo acusaciones calumniosas de personas celosas de la posición de su familia. En cuanto a la igualdad de los faunos, Whitley Schneer estaba, como mucho, desinteresado, y en el peor de los casos, apático. Había cosas mucho más importantes de que preocuparse en su vida que los lamentos de trabajadores descontentos. Una de esas preocupaciones era cómo sobrevivir lo suficiente hasta ser rescatado por soldados de Atlas. Hablando de soldados, Whitley preguntó rápidamente: ¿los soldados de mi escolta de seguridad, qué les pasó? El profesor frunció el ceño y le dijo: me temo que eres el único sobreviviente. A los soldados que sobrevivieron al accidente los mataron en el acto. Lo siento. El chico sintió que un hueco en su estómago se hinchaba de vergüenza, incapaz de soportar lo que había escuchado. No quería creer que fuera cierto, pero sabía en sus entrañas que su equipo de seguridad no sobrevivió. Ni siquiera podía imaginar lo que sus familias debían estar sintiendo en ese momento. Aunque ciertamente no le gustaban los cazadores, considerando su equivocada creencia de que el poder hace la razón, no tenía más que el mayor respeto por los soldados. Siempre pensó que los soldados, policías e incluso rescatistas representaban lo mejor de la humanidad, siendo personas ordinarias que se entrenaban y se esforzaban más allá de sus límites sin necesidad de un aura. El aura podía tener sus usos, podía concederlo, pero también era muy defectuoso. El aura solo era útil mientras se usara con moderación, y debía recargarse al agotarse. Para él, era más una muleta que una verdadera fortaleza. Sí, el aura era una muleta, una que casi le habían dado. No era como sus hermanas, así que se imaginaba que sus niveles de aura habrían sido muy inferiores a los de ellas. Dudaba que su aura le hubiera servido a la larga, considerando la situación en la que se encontraba ahora. Después de todo, el aura era prácticamente inútil en manos de un novato, requiriendo años para dominarse. Whitley ardió en rabia de inmediato. Años que he perdido por culpa de esos bastardos. Entonces un pensamiento aterrador cruzó su mente. Espera, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto durará la energía de esta batería de auto? Y sin mencionar la cantidad promedio de julios generados por un corazón humano, que es mayor que lo que una batería de auto produce en toda su vida útil. Podría estar muerto en una semana. Mientras el chico especulaba sobre su destino, el profesor calmadamente dejó su té a un lado. Tomó una silla y la colocó junto al catre del muchacho, sentándose y sacando un estetoscopio. Sé que es mucho que procesar, dijo el profesor, tratando de consolar al chico en pánico. Pero necesito que te mantengas calmado, lo último que necesitamos es que tengas un ataque de pánico. Solo respira profundo, ¿de acuerdo? Respira profundo. Al escuchar las palabras del hombre, Whitley hizo inmediatamente lo que le dijeron y dio una respiración profunda. La sostuvo, tratando de calmar su corazón y su mente acelerados. Pasaron unos segundos antes de que exhalara. Muy bien, ahora necesito escuchar los latidos de tu corazón. El implante puede haber funcionado, pero aún debo saber si tu corazón late como uno saludable. No tomará más de un minuto, le dijo el hombre, antes de colocar el estetoscopio junto al dispositivo en su pecho. Mientras escuchaba los latidos de Whitley, el chico preguntó: ¿tienes nombre? Porque no puedo pensar en otra cosa para llamarte que no sea profesor. Mi nombre es Jensen, Dr. O. Jensen, respondió calmadamente el ahora nombrado Jensen, escuchando atentamente el corazón que latía. Whitley arqueó una ceja, pensando: ¿O Jensen, eh? Juro que he escuchado ese nombre antes. Podría pensar en eso después.
Ahora mismo debía concentrarse en seguir las instrucciones de su nuevo doctor al pie de la letra. Pero mientras se sentaba en el catre, sometiéndose a un examen físico improvisado, no pudo evitar preguntarse sobre sus secuestradores. ¿Qué clase de planes enfermos y retorcidos tienen para mí? Tenía el presentimiento de que no le iban a gustar. Imbéciles de mierda. ¿Se dan cuenta de lo que nos acaban de hacer? Miklos Bryolak no estaba teniendo un buen día. Primero, ayer tuvo un tirón en la espalda, uno que aún tenía hoy. Luego descubrió que sus raciones se estaban agotando, lo que significaba que tendría que hacer otro viajecito de compras. Finalmente, se dio cuenta de que el escuadrón que había enviado para capturar a Jax Schne ya había llevado a cabo la operación. Normalmente estaría felicitando a sus soldados por un trabajo bien hecho, pero hubo un pequeño error en su misión. Basta con decir que el fauno toro no está feliz. De hecho, eso es una gran subestimación. El hombre está, en sus propias palabras, absolutamente encabronado. Pero, señor, solo estábamos siguiendo su orden. Uno de sus soldados intentó justificarse, solo para recibir un puñetazo en la cara por parte del general. Idiota, mis órdenes eran que capturaran a Jax Schne. Oh, sí que me trajiste a un Schne, dijo Bryolak, solo para gritar. Pero me trajiste al equivocado. Golpeó de nuevo al mismo soldado, tirándolo al suelo. Mientras el pobre hombre sufría la brutal paliza de su líder, sus camaradas simplemente se mantenían al margen, sin querer provocar la ira del general enfurecido. Era de su mejor interés dejar que uno del grupo pagara por todos. Para su inmenso alivio, el elegido por Bryolak para desahogarse había sido el comandante de la operación. ¡Qué suerte! Pedí al presidente de la compañía SDC. Rugió Kirus, antes de sujetar la garganta del hombre y clavarlo contra el suelo. En cambio me trajeron a uno de sus hijos bastardos. Le dio otro golpe, destrozando su máscara. Ni siquiera era el especialista. Le rompió la nariz, provocando un grito de dolor. No era la cazadora en entrenamiento. Le torció la muñeca, arrancando otro alarido de sufrimiento. No, me trajeron al más joven, que ni siquiera puede sostener un maldito rifle para salvar su vida. Se levantó y plantó su pie en la cabeza del hombre, dejándolo inconsciente. Miklos se puso de pie, ya apaciguado, erguido sobre el cuerpo destrozado de su subordinado. No iba a matarlo por este fracaso, pero tampoco le iba a dar una simple palmada en la muñeca. Con suerte, esta paliza lo inspiraría a él y a los demás a no arruinar ninguna misión futura. Notó la sangre del hombre en su aún apretado puño. Chasqueó los dedos y su segundo al mando, que había permanecido en silencio durante toda la disciplina, le entregó un paño. Mientras se limpiaba la sangre de las manos, miró a sus soldados inmóviles y ordenó con calma: lleven al capitán Kagada con Jinsen. Si el chico está despierto, tráiganmelo. Están despedidos. Los terroristas rápidamente saludaron a su líder y cumplieron su orden. Dos de ellos levantaron al capitán Kagada del suelo y lo llevaron con Jinsen para que lo tratara. Después de eso, Miklos suspiró con decepción. Es tan difícil encontrar ayuda competente hoy en día. Tal vez serían más competentes si no les destrozas el cráneo. Podría salvarles unas cuantas neuronas si controlas tus puñetazos, comentó su teniente, que había observado todo en silencio, registrándolo en su portapapeles. Bryolak fulminó con la mirada a su viejo amigo, diciendo con fastidio: si fueras cualquier otro hombre, te habría matado por ese comentario. Y entonces te quedarías sin asistente, respondió calmadamente el teniente, nada preocupado por la amenaza. Ya había escuchado cosas similares en todo el tiempo que llevaban juntos. Bryolak nunca entendió cómo funcionaba la mente de su viejo camarada, Theodore Sabin. Él y el fauno lagarto se conocían desde sus días como miembros del Ejército de Liberación de Menagerie, hace 25 años, en la Revolución Fauno. Habían formado un gran equipo desde entonces. Sabin, frío y lógico. Él, caliente y visceral. Podría ser el líder de este grupo, pero Bryolak sabía que habría llevado la organización a la ruina sin Sabin a su lado. Él era el único que podía calmar al fauno toro, y hasta Miklos entendía la importancia de mantener la cabeza fría, especialmente después de este desastre. Y más ahora, que estaban tan cerca de tomar el control de los Wittefam, un golpe de estado que habían planeado durante años. Ya casi estaban listos, gracias al nuevo armamento que habían recibido de sus más recientes socios. Hablando de ellos, Bryolak recordó, diciéndole a Sabin: informa a nuestros nuevos amigos de AIM que sus misiles funcionaron justo como calcularon, y que ahora estamos abiertos a futuros negocios. Espero que esos cerebritos escalofriantes nos den algo que realmente pueda cambiar la balanza. Sabin asintió, anotándolo en su portapapeles.
Luego preguntó, ¿de verdad crees que Jinsen pudo mantener con vida al chico? Briolac rió y respondió, sabes tan bien como yo que Jinsen es un milagroso. Me sorprendería si no hubiera salvado la vida del mocoso. ¿Y qué exactamente se hará con el chico? Preguntó Sabine, antes de añadir, nuestra misión era capturar a Jacques Chine y mantenerlo con vida para que el señor X diera el golpe final. Pero, ¿qué haremos con el hijo del hombre? Briolac frunció el ceño y dijo, por ahora, lo mantenemos con vida y esperamos más instrucciones del señor X. El fauno toro podía estar actuando calmado, pero por dentro estaba en pánico como un recluta recién salido del entrenamiento. Su misterioso benefactor, un hombre que solo se hacía llamar X, era la razón por la cual su pequeña operación había despegado de repente. No sabía quién era, ni cómo se veía, ni siquiera si era humano o fauno, pero su dinero era bueno, y lo seguiría entregando siempre y cuando hicieran algunos trabajos aquí y allá para él. Los había contactado hace un año, ofreciéndole su patrocinio a cambio de un favor: encontrar a cierta persona. Esa persona resultó ser el antiguo comandante del capítulo Bakuo, y uno de los favoritos de Siena. Obviamente aceptaron la petición, considerando su propio odio hacia la mujer, y lo cumplieron con una eficiencia brutal. Desde entonces, su sociedad les había abierto muchas puertas, una de ellas su reciente alianza con Advanced Idea Mechanics. Pero con este fiasco reciente, existía la posibilidad de que el señor X cerrara esas puertas de golpe. Era solo cuestión de tiempo antes de que los llamara, y Briolac dudaba que estuviera muy complacido. De pronto, un scroll sonó en su persona. Lo sacó, pero no era un scroll cualquiera. Era uno que solo tenía un número, un enlace directo con el señor X. Briolac empezó a temblar de miedo. Habla del Grim y aparece. Contestó la llamada y saludó a su socio. Buen día, señor X. La línea quedó en silencio unos segundos, antes de que esa voz profunda, distorsionada y retumbante que había aprendido a temer respondiera. ¿Qué pasó, señor Briolac? Hubo una, el fauno toro tartamudeó con sus palabras, hasta encontrar la correcta. Una complicación con la operación, señor. El señor X respondió. ¿Una complicación? Sí, ciertamente. Asumo toda la responsabilidad por este error. Parece que el señor Schine cambió sus planes en el último minuto. Me acabo de enterar de ese hecho. El fauno toro no pudo evitar suspirar de alivio en su mente. Si el señor X estaba dispuesto a admitir un error, significaba que él no estaba en problemas. Confío en que ningún daño le haya ocurrido al joven Whitley Schine. El corazón de Briolac inmediatamente se desplomó, cayendo en el abismo de su estómago. No iba a mentirle al señor X, sabía perfectamente lo que pasaba con aquellos que lo engañaban. Recordaba las fotos que el hombre había enviado de aquel oficial de los Wittefan después de que lo había disciplinado. Miklos Briolac había peleado en una guerra, había visto muchas atrocidades durante ese conflicto, lo peor de la humanidad y de los faunos, y él mismo era culpable de varias. Pero todas palidecían en comparación con lo que el señor X le había hecho a ese pobre desgraciado. El general ni siquiera quería pensar en cómo su benefactor lo había dejado tan irreconocible. Aún podía ver esos ojos en sus pesadillas. Me temo que el chico sí sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida. Pero logramos salvarlo. Responde con sinceridad. La línea queda en silencio por unos segundos. Luego el hombre vuelve a hablar. Al menos no lo mataste. Me habría sentido inmensamente disgustado si el chico hubiera muerto, señor Briolac. Ese muchacho tiene un potencial inmenso, más que otros de su edad. Briolac parpadea, sin estar seguro de haber escuchado bien. ¿Acaso el señor X acaba de elogiar a un Schne? Lo que sea que haya hecho el menor de los Schne tuvo que ser bastante impresionante para ganarse la aprobación del señor X. Tendrá que pedirle a Sabine que investigue el pasado del chico en cuanto termine esta llamada. Entonces, ¿qué quiere que hagamos con el chico? Pregunta. Por ahora, manténlo ahí. Su desaparición ya está siendo investigada. Su liberación inmediata sin duda levantaría más preguntas, y esas preguntas terminarían justo en tu puerta. Lo último que necesitamos es que ojos indeseados nos estén buscando. Briolac accede a las órdenes. Luego pregunta, ¿y qué hay del chico? Prácticamente podía sentir la respiración de Mr. X en su cuello con sus siguientes palabras. Escúchame con mucho cuidado, señor Briolac. A ese chico no debe pasarle nada. Si me entero de que tú o alguno de tus hombres le ponen un dedo encima a su cabecita de pelo blanco, entonces yo seré quien les muestre esos ojos indeseados. Tendrás a todo el ejército de Atlas marchando hacia tu puerta más rápido de lo que puedes decir me rindo.
Ellos arrasarán con tus fuerzas hasta que lo único que quede sea tu cuerpo retorciéndose, patético y destrozado, rogando por la dulce liberación de la muerte. A ese chico no le pasará nada. ¿Me hago entender? Sí, señor, lo juro por mi honor, no, por mi vida, que no le pasará nada más al chico. Declara Briolac, sonando demasiado temeroso para su propio gusto. Te voy a tomar la palabra. Tomará un tiempo, pero estoy seguro de que puedo organizar la liberación del chico. Quizás un intercambio de prisioneros. Quédate a la espera de más instrucciones. Ordena, antes de cortar abruptamente la llamada. Briolac respira hondo, calmando sus nervios. Una llamada del señor X siempre es una prueba de fortaleza. Está agradecido de que sus soldados no lo hayan visto así, después de todo el esfuerzo que ha puesto en cultivar una imagen temible. Entonces, ¿qué dijo nuestro amigo? Pregunta Sabine, nada alterado por la llamada repentina. Briolac se gira hacia su mano derecha y le dice: bueno, la buena noticia es que contendrá al ejército de Atlas todo el tiempo que pueda, hasta que surja una oportunidad para un intercambio de prisioneros. Al parecer, el señor X le tiene cierto aprecio al mocoso, piensa que tiene algún valor o algo así. Un intercambio de prisioneros podría tardar meses, Briolac, meses. Señala Sabine, aunque le resulta bastante curioso el afecto del señor X por el chico. Se pregunta si X conoce personalmente al muchacho. Guardará ese dato para más adelante, ya que podría ser útil para descubrir la verdadera identidad del señor X. Escucha mientras Briolac continúa. Lo sé, y durante ese tiempo, el mocoso tiene que permanecer en perfecta salud si es que sigue vivo, considerando que ya le abrimos el pecho. Vivirá. Recuerda, como tú dijiste, Jensen puede hacer milagros. Responde Sabine, tocándose al lado de su ojo derecho. Briolac sonríe con complicidad y dice: sí, de todos modos, necesito que escarbes en la vida de nuestro invitado no deseado. Quiero saberlo todo. Si el señor X ve algún valor en él, entonces tenemos que saber por qué. Y ver si de alguna forma podemos usar eso a nuestro favor. Sugiere Sabine con plena claridad, entendiendo perfectamente hacia dónde iba su viejo amigo. Y la gente dice que él es frío y sin corazón. No es que estén equivocados, concede, recordando todas las órdenes cuestionables que dio durante la guerra. Briolac sonríe con malicia y dice: ¿recuerdas nuestro tiempo en el entrenamiento, Sabine? Puede que haya sido un desastre en estrategia, pero sí recuerdo la lección más importante que el sargento nos enseñó. En la batalla, debes usar todas las ventajas que tengas a tu disposición. Sabine simplemente sonríe ante la insinuación. Con los primeros trazos de un plan formándose, se dispone a reunir toda la información posible sobre su objetivo. Probablemente debería tener todo en menos de 2 minutos, siempre y cuando la red de computadoras coopere hoy. Se asegurará de que tengan palanca sobre su invitado en caso de que se niegue a aceptar su oferta. Jensen sonríe mientras le dice al chico: bien, terminado. Me alegra informarte que, aparte de tu corazón y tu cabeza, tienes un estado de salud limpio. Ahora sentado en su catre, Whitley abotona la camisa marrón que Jensen le había dado. Sabe que no es una camisa de seda, pero tendrá que bastar por ahora. Como estaba conectado a su pecho, había colocado la batería de auto en su regazo. Si quiere seguir en el mundo de los vivos, tendrá que cargar esa batería con él en todo momento. ¡Qué fastidio!, piensa, odiando ya el pesado aparato. Mira a Jensen, que ahora lee unos papeles. Whitley nota que el hombre frunce el ceño, como si estuviera decepcionado por algo. Observa los papeles que sostiene y ve que tienen una serie de ecuaciones. No logra descifrar todos los escritos, pero reconoce un cálculo numérico en cualquier lado. Le pregunta: entonces, ¿qué pasa con el papel? Jensen frunce el ceño hacia el muchacho y le dice: me temo que quizás endulcé demasiado tu condición. Si tienes buena salud, pero solo mientras esa batería se mantenga activa. Esos papeles son una serie de cálculos que hice después de tu cirugía. ¿Y qué, se puede saber, calculan esos cálculos? Pregunta el chico, temiendo ya la respuesta. Se supone que miden cuánta energía le queda a esa batería. El chico tenía razón, no le gusta la respuesta. Luego pregunta: déjame adivinar, no va a durar mucho, ¿verdad? Jensen se ajusta los lentes y explica: según mis cálculos, te quedan cerca de una semana antes de que la batería muera, lo que a su vez hará que el imán muera, y eso te matará. Ciertamente no se anda con rodeos. Pensé que los doctores debían tener un buen trato con los pacientes, piensa Whitley, antes de preguntar. Así que supongo que va a ser una buena semana, ¿no? Podría ser la última, así que tengo que aprovecharla. El doctor mira al joven sorprendido y comenta:
Vaya, sí que tienes un sentido del humor bastante mórbido, ¿no? Cada quien tiene su propia forma de lidiar con sus problemas. Algunos se refugian en la botella y otros solo se drogan. Personas como yo estamos por encima de esas tentaciones. Responde con desdén el chico. ¿Y qué clase de persona eres tú? Pregunta Jinsen. Whitley se encoge de hombros y responde. Del tipo de persona que no quiere arruinar su mente ni su cuerpo. Me mataría antes de arruinar mi hermoso cerebro con alcohol y drogas. Luego se da un golpecito en el marcapasos que sobresale de su pecho y dice, además, ya tengo el cuerpo arruinado, así que lo único que me queda es la mente. Después de todo, mi querida abuela solía decir que una mente es algo terrible de perder, especialmente cuando es tan brillante como la mía. Jinsen no puede evitar preguntarse si el chico era realmente tan vanidoso o si solo intentaba mostrar una fachada valiente para lidiar con el trauma reciente. Sabe todo sobre el linaje de Whitley, considerando lo mucho que su padre presume de ello. Conocía a Tony Stark, y de su incomparable genio único en la vida, y la reputación que se ganó incluso antes de casarse con un Schnee. Pero si su nieto había heredado esa inteligencia, era algo que el doctor tendría que comprobar por sí mismo. Pero existía la posibilidad de que el chico simplemente estuviera exagerando su propia inteligencia. La mayoría de los adolescentes tienden a creer que lo saben todo. Jinsen lo sabe por experiencia, tanto como exadolescente como padre de uno. Una solitaria lágrima cae de su ojo derecho, que rápidamente se limpia. No lágrimas hasta ser libre, se había prometido, no hasta poder ver a su familia de nuevo. Whitley lo nota y pregunta confundido. ¿Qué? ¿Tienes algo en el ojo? Sí, probablemente algo de polvo. Responde Jinsen y luego aclara, y no dust, solo polvo. Un silencio incómodo se instala entre los dos. De pronto, escuchan el sonido de botas pesadas marchando sobre piedra tallada. La reja metálica, que Whitley ni siquiera había notado hasta ahora, se abre, permitiendo que un pequeño grupo de faunos armados y enmascarados de blanco irrumpan en la improvisada enfermería /cuarto. Whitley nota que dos de ellos cargan a un hombre sangrando y destrozado, al que depositan en otro catre al otro lado del cuarto. Jinsen corre de inmediato al lado del herido y le toma el pulso. Se vuelve hacia el fan más cercano y le pregunta de inmediato, ¿qué pasó? El Minotauro pasó. El general se enteró de nuestro invitado no deseado y pidió ver al comandante de la misión, que ahora yace frente a ti inconsciente, con el brazo torcido, la nariz rota y la ropa empapada en su propia orina. Explica el fan. Whitley deduce que, quienquiera que fuera su líder, no aprobaba que lo capturaran. El chico honestamente no sabía si debía sentirse preocupado o aliviado. Por un lado, estaba en manos de un terrorista brutal dispuesto a golpear salvajemente a uno de los suyos, pero por el otro, ese mismo terrorista golpeó al hombre por capturarlo. Schnee Whitley se congela, temiendo ahora por su vida. Se gira y ve que uno de los fangs lo enfrenta, con el rifle apuntándole al pecho. Su miedo aumenta cuando escucha al hombre gruñir. El general quiere verte, ahora. De repente, dos faunos lo agarran por los hombros, inmovilizándolo, mientras otro le empuja un costal en la cara, bloqueando su visión. El chico aprieta con fuerza la batería de auto, asegurándose de no soltarla, pues si lo hacía, moriría. Escucha a Jinsen gritar. ¿Qué están haciendo? ¿Acaso el chico no ha pasado por suficiente? El general quería hablar con él cuando despertara. Ya despertó, así que lo llevamos a verlo. Responde otro hombre. Ya cumpliste tu trabajo, ahora arregla a nuestro compañero. Con todo respeto, como su médico, no puedo permitir que el señor Schnee sea movido todavía. Con todo respeto, doctor, me importa un carajo lo que usted quiera. Whitley de pronto siente como su cuerpo es empujado hacia adelante, con dos manos fuertes en sus hombros evitando que escape. No es que pudiera hacerlo realmente, ya que ni siquiera podía ver a través del saco de arpillera en su cabeza. Con gran renuencia, se deja llevar por sus captores hacia su líder, aunque aún no estaba del todo convencido de ello. ¿Y estás seguro de esto? Pregunta Briolak a su segundo al mando. Sabine simplemente lo mira fijamente, imperturbable e impasible, y responde con frialdad. ¿Dudas de mi recolección de información, o de mi inteligencia? Briolak le dice. No, en lo absoluto. Solo que no esperaba que un mocoso fuera tan competente a tan corta edad. Decir que Miklos Briolak está impresionado sería quedarse corto. Honestamente está impactado por lo que Sabine había logrado averiguar del chico, además de asombrado por el hecho en sí.
No puede comprender cómo un muchacho de 15 años puede tener un intelecto a nivel genio, haberse graduado ya de la universidad con 2 títulos, y haber participado en proyectos de investigación para el ejército. Olvídense de Jacques Schne, deberían haber capturado al chico en su lugar. Y por pura suerte, habían hecho precisamente eso. Quizás los dioses estaban de su lado esta vez. Briolac sonríe victorioso, habiendo concebido un nuevo plan. Podía trabajar con esto. Conozco esa mirada en tu rostro. Observa a Sabine y luego pregunta, ¿qué estás planeando? El señor X dijo que tomaría meses antes de aprobar un intercambio de prisioneros. En ese tiempo, bien podríamos poner al chico a trabajar. Sabine arquea una ceja, sorprendido de verdad por la sugerencia de su amigo. Antes de que pudiera pedirle a su camarada que elaborara, observan cómo algunos de sus soldados entran a la sala, 2 de ellos arrastrando a una persona baja. El muchacho llevaba una batería de auto conectada a su pecho y tenía un saco de arpillera sobre la cabeza, sin duda para evitar que viera posibles rutas de escape. Su invitado finalmente había llegado. Whitley gime de molestia mientras sus guardias lo empujan bruscamente hacia una silla y le arrancan de manera tosca el saco de la cabeza. Por primera vez desde que llegó a este lugar, Whitley Schne finalmente se encuentra cara a cara con los líderes de sus captores. El chico observa los rostros iluminados de sus captores, analizando y tomando nota de sus apariencias. El hombre sentado frente a él tenía una mirada que no le gustaba. Tenía el cabello largo y rojo, apagado por la edad, y unos intensos ojos cafés que rebosaban de condescendencia. También parecía un luchador experimentado, si sus músculos marcados y llenos de cicatrices eran alguna pista, cada cicatriz y quemadura en esos brazos, contando la historia de un hombre que vivía para la batalla, y había muchas. Sus cuernos de toro, completamente crecidos y afilados, sobresalían bajo su cabello, alzándose como cuchillas que apuñalaban el aire. Este debía ser el minotauro del que hablaban. Whitley lo supone, pues el hombre ciertamente encajaba en la descripción de una bestia mitológica. Mira hacia la derecha del hombre y ve a un sujeto esbelto pero musculoso de pie tras él, con los brazos en la espalda y el rostro inexpresivo. Sus ojos, de un frío e inquietante azul acerado, se clavaban en él, lo que helaba la sangre del chico. No podía explicarlo, pero esa mirada no se sentía como la de un animal acechando a su presa, sino como la de un científico desapegado, observando a su más reciente sujeto de estudio. El aire a su alrededor simplemente respiraba inteligencia, como si pudiera pensar 3 pasos por delante de él. Whitley decide que este es alguien con quien realmente no debería cruzarse, pues le parecía un asesino de sangre fría. Sabía que esos hombres iban a intentar quebrarlo. Él no lo permitiría. Espero que tu estadía aquí haya sido de tu agrado hasta ahora, señor Schne. Preguntó Minotauro amablemente, aunque se podía escuchar el más leve dejo de condescendencia en su tono. Whitley se mordió la lengua, sin dignarse a responderle al hombre. Minotauro rió, encontrando graciosa la falta de respuesta del chico, y dijo, «Así que el tratamiento de silencio, ¿eh? No te culpo, digo, si alguien me hubiera derribado del cielo, tampoco querría hablar con ellos». Whitley se mantuvo en silencio, manteniendo su fría mirada fija en el hombre de aspecto más fuerte. «Ni una sola palabra, ¿seguro?» Minotauro sonrió y preguntó burlonamente. «Parpadea una vez por sí, 2 veces por no». Whitley no parpadeó, a pesar de la resequedad en sus ojos. Directo al grano, no es así. Puedo respetar eso, los dioses saben que tampoco tengo paciencia para estupideces. Minotauro se levantó de su silla, mirando al chico desde arriba, quien se encogió ligeramente bajo su mirada. «Bueno, escucha bien, muchacho, porque tengo una propuesta para ti». Minotauro chasqueó los dedos, y sangre fría, como Whitley había decidido llamarlo, le entregó un montón de papeles. El fauno continuó. «Hice que mi amigo aquí buscara todo lo que se pudiera saber sobre ti, y lo que encontré me impresionó. Y es lo que encontró lo que te ha salvado de morir». Los ojos de Whitley empezaban a titubear ligeramente, pero mantuvo firme e impasible su mirada. «Para decirlo simple, sabemos todo sobre ti. Sabemos tu cumpleaños, tu tipo de sangre, las escuelas a las que fuiste, los restaurantes que frecuentas, y probablemente hasta las veces que meas. Y hablando de escuelas, debo decir, graduarte de LATI a los 15, todo un logro. Así que imagina mi sorpresa cuando descubrimos que fuiste parte de un gran proyecto de I+D de Atlas, además del tan público M3 Missile. ¿Te suena de algo proyecto? ¿De Adwistle?». Ahora Whitley empezaba a entrar en pánico. ¿Cómo podían haber sabido de su participación en The Adwistle? La única explicación era que Atlas tenía una fuga, una que estaba derramando secretos peligrosos a criminales.
Cualquier compostura que había tenido se desmoronó de inmediato. El chico preguntó, ¿qué quieren? Ah, así que sí puede hablar. Es gracioso, por un momento pensé que también habías perdido la lengua. Bromeó burlonamente Minotauro, provocando las risas de sus soldados. Whitley no lo encontró ni remotamente gracioso. El hombre se inclinó hacia él e intonó amenazante. Lo que queremos son armas, señor Schnee. Biológicas, químicas, de Dust, cibernéticas y cualquier otra que se te ocurra. Básicamente, tú las haces, nosotros las usamos, y te dejamos vivir. ¿Cuál es tu respuesta? Whitley se recargó en la silla, pensándolo. Ponderó los costos y beneficios, analizó las posibles consecuencias de tal elección y consideró sus propios sentimientos personales al respecto. Segundos después, decidió su respuesta. Se inclinó hacia adelante, sonrió al hombre y dijo educadamente, lo siento, pero no hago tratos con el hijo bastardo de los entusiastas de la bestialidad. El chico sonrió con soberbia, orgulloso de lo que acababa de decir. Sin duda su padre aprobaría tal respuesta. Incluso sus hermanas se habrían impresionado si lo hubieran visto. Minotauro, por otro lado, no estaba impresionado. De hecho, ni siquiera parecía insultado. Para sorpresa de Whitley, el hombre estaba riendo y no se veía lo más mínimo molesto. Muchacho, debes pensar demasiado bien de ti mismo si creías que un comentario como ese me iba a molestar. Me han llamado cosas peores, especialmente cuando tenía tu edad. Molesto por el tono del hombre, Whitley gruñó bajo. Bueno, aún así no lo voy a hacer. Atlas obviamente vendrá a rescatarme. En solo unos días estaré de regreso en Atlas. Minotauro sonrió con malicia y se acarició la barbilla. Dices eso, pero por lo que parece no te quedan tantos días. Jensen es inteligente, no hay duda, pero tuvo que trabajar con muy pocos recursos como baterías de auto, por ejemplo. El hombre estiró la mano sobre la mesa y arrebató con facilidad la batería de las manos del chico. Luego empezó a tirar lentamente de los cables que conectaban el marcapasos a la batería. La respiración de Whitley se entrecortó y sus ojos se dilataron de miedo. ¿Un dispositivo tan rudimentario, no lo crees? Bastaría con un solo tirón, dijo, pellizcando uno de los cables y empezando a jalarlo lentamente. Una mano se cerró con fuerza alrededor de la suya, inmovilizándola. Minotauro giró para ver a Sangre Fría mirándolo fijamente, con el ceño ligeramente fruncido. Por un breve momento, ambos hombres se miraron desafiantes, como si tuvieran un debate mental. El ganador se declaró cuando Minotauro soltó el cable. Creo que captaste la idea. Lleven al señor Schnee de regreso a su habitación. Ordenó Minotauro. Dos hombres sacaron al chico de la silla, cubriéndole nuevamente la cabeza y arrastrándolo lejos. Después de que se lo llevaron, Briolac fulminó con la mirada a Sabine. No iba a lastimar al mocoso. Estabas cayendo en su provocación. El comentario sobre la bestialidad te afectó, a pesar de lo que dijiste. El chico cree que tiene el control de la situación. No necesitamos asustarlo para demostrarle lo contrario. Respondió Sabine con calma, y añadió. Además, es una tontería intentar coaccionar al chico cuando no sabemos nada sobre su destreza técnica. ¿Qué hay que saber? Los informes que me diste dicen que es un genio, así que lo es. No es la primera vez que se exageran las habilidades de un Schnee. Los archivos de los proyectos en los que trabajó tienen mucha información faltante, sin duda clasificada. Señaló el fauno. Hablando de clasificados, ¿qué demonios es de Adwistle? Preguntó Briolac, genuinamente curioso por conocer los detalles. No lo sé. Respondió Sabine, sin tener conocimiento del proyecto, más allá de que estaba clasificado y que Whitley Schnee tuvo algún papel en él. Archivando esa información para investigarla después, continuó con su explicación. Como iba diciendo. Por estas razones, no podemos asegurar que el chico sea un genio. Pero puede que tengamos una forma de poner a prueba su supuesto talento. Si lo demuestra, tendremos toda la prueba que necesitamos. Si aún así se niega a aceptar nuestra oferta, bueno, también tengo un plan para eso. Interesado, Briolac preguntó qué planeaba su amigo. Lo que Sabine dijo le sacó una sonrisa al rostro. Era un plan brillante, uno que solo podría haber sido ideado por un hombre que realmente merecía el apodo de Sangre Fría Sabine. Y pensar que había quienes lo llamaban cruel. Whitley cayó de rodillas cuando los guardias lo empujaron de vuelta a su espaciosa celda. Milagrosamente, no soltó la batería cuando su cuerpo golpeó el suelo. Gimió de dolor al sentir la dura piedra rasparle las rodillas, rompiendo la tela de su pantalón. Rasparse las rodillas es doloroso. Él lo sabía, habiéndose raspado muchas veces cuando era niño.
pero dudaba que algo pudiera compararse con la sensación de tener su corazón destrozado por fragmentos de metal. Un dolor que estuvo muy cerca de experimentar apenas unos minutos antes. Pero en ese momento, nada dolía más que su orgullo herido. Había intentado con todas sus fuerzas no mostrar miedo ante esos animales, y al final se derrumbó como un cobarde. ¿Habrían hecho lo mismo sus hermanas, si estuvieran en su situación? ¿Su padre? ¿Y qué tal su abuela, la persona más valiente que jamás conoció? Maldición, gruñó el chico con rabia. ¿Estás bien, muchacho? Escuchó que Jinsen preguntaba. En su momento de debilidad había olvidado a su compañero de celda y prisionero. No pudo evitar sentirse humillado por haber mostrado semejante vergüenza. Estoy bien. Es solo un rasguño. Le dijo al doctor. Bueno, será un rasguño muy infeccioso si no lo limpias. Respondió Jinsen, solo para que Whitley lo mirara incrédulo. El doctor suspiró, preguntándose cómo un chico de 15 años podía seguir actuando como uno de 5, y explicó. Mira, esta habitación, y uso esa palabra a la ligera, ha servido como la enfermería del grupo desde que llegué. He tratado a muchos de los suyos, todos con distintas enfermedades, y la última vez que revisé, una cueva húmeda y mohosa difícilmente es un ambiente estéril. El doctor señaló hacia el otro lado de la cueva, hacia una mesa donde había varias herramientas médicas. Hay algo de alcohol y gasas en esa mesa. Tendrás que encargarte de tu rasguño. Yo voy a estar ocupado atendiendo a este pobre diablo. Dijo, señalando al fan inconsciente acostado en una camilla cercana. El doctor volvió a su paciente, dejando a Whitley hacerse cargo de su propia herida. Sin otra opción, el chico se puso de pie, soltando un leve quejido cuando una ligera brisa rozó sus rodillas. Miró hacia abajo y vio que efectivamente estaban raspadas y sangraban. La roca dura y la carne blanda no hacen buena combinación. Bien, empiezo a entender la utilidad del aura. Pensó Whitley con pesar, deseando tener ahora mismo una barrera de energía del alma que lo protegiera. Caminó hacia la mesa y tomó el alcohol, unas bolas de algodón y toallitas desinfectantes, además de un rollo de gasa estéril. Fue fácil encontrarlos, estaban guardados en contenedores con etiquetas. A Jinsen le gustaba mantener sus suministros organizados. Una cualidad que el chico podía respetar en un compañero intelectual. Se sentó en un banco, dejando la batería sobre la mesa. Recordando lo aprendido en los seminarios de primeros auxilios de Lati, procedió a tratar sus heridas. Primero usó las toallitas desinfectantes para limpiar la sangre, sintiendo un ligero ardor en las rodillas al pasarlas. Una vez que la sangre estuvo limpia, empapó algunas bolas de algodón en alcohol y las aplicó sobre los raspones, esterilizándolos. Al terminar, tiró las bolas usadas a un lado y envolvió con firmeza sus rodillas con la gasa. Sonrió al ver su trabajo terminado. Y yo que pensaba que esos seminarios fueron una pérdida de tiempo. Quien diga que Whitley Schine no puede cuidarse solo debería revisar sus datos. Mientras celebraba su pequeña victoria personal, escuchó las puertas abrirse de golpe y vio entrar a guardias armados marchando. Para su sorpresa, eran liderados por el hombre de aspecto frío que había visto durante la reunión con los líderes del grupo. El hombre se acercó a Jinsen y preguntó con una voz distante y carente de emoción. ¿Dónde están? Lo siento, vas a tener que ser más específico. Respondió Jinsen, sin dignarse siquiera a mirarlo, mientras continuaba atendiendo al fan herido. Si Sangre Fría estaba molesto, no lo mostró. Esta vez preguntó con más precisión. ¿Las baterías de auto, Jinsen? Las que te prestamos para mantener vivo a nuestro invitado. Jinsen lo miró desafiante. Estoy con un paciente ahora. Ven a preguntarme después. El fauno serpiente suspiró, sacó una pistola y la apuntó directamente a la frente del doctor. Advirtió con frialdad. Deberías reconsiderar esas palabras, doctor. Juraste un juramento de ayudar a los enfermos y moribundos, de preservar la vida. Uno no puede evitar preguntarse cómo puede cumplir con ese juramento un doctor cuando está muerto. Amartilló el arma, con el dedo sobre el gatillo, listo para acabar con la vida del médico si se resistía más. Jinsen, a pesar del arma en su rostro, ni siquiera parpadeó. Whitley sospechó que eso no era la primera vez que ocurría. Eso solo podía significar que el doctor no estaba afiliado con el FAM, y que era otro humano capturado por el grupo terrorista, o al menos por una célula disidente más extrema. Entonces se preguntó por qué necesitaban baterías adicionales, solo para recordar cuánto tiempo duraría la suya actual. De repente sintió preocupación, tanto por sí mismo como por el doctor. No quería que el doctor muriera, pero tampoco quería morir él. Finalmente, el médico cedió, señalando hacia una esquina detrás de él.
Sangre Fría hizo un gesto a sus tropas, que marcharon hacia la zona indicada. Whitley observó cómo descubrían una pila de baterías de auto, las que lo mantenían vivo, y se las llevaban. El chico permaneció en su lugar. No se atrevió a moverse, temiendo lo que pasaría si los desafiaba. Cuando la última batería fue retirada, el fauno serpiente enfundó su pistola. Gracias por tu cooperación, Jinsen. Ahora puedes terminar de curar a este hombre sin interrupciones. Dijo, con voz carente de emoción. Jinsen solo pudo fulminarlo con la mirada, sus ojos tan llenos de furia que parecía intentar incinerar al extremista con ellos. Sangre Fría ignoró la mirada y se dirigió a la puerta abierta. Pero justo antes de salir, se detuvo y miró hacia donde Whitley estaba sentado. El chico se congeló bajo su mirada fría e impasible. Había acertado. Ese hombre era mucho más peligroso que el supuesto minotauro. Señor Schne, comenzó, cruzándose de brazos, si todavía está considerando no aceptar la oferta de mi colega, entonces sepa que espero que no lo haga. Whitley, más sorprendido que asustado, preguntó, ¿qué quiere decir? Biolak hizo esa oferta basándose en información incompleta obtenida de fuentes dudosas. Siempre ha sido imprudente hasta el punto de la estupidez. Yo, sin embargo, creo en la evidencia factual, por eso he decidido hacer otra oferta, no, un desafío. El chico estaba impactado, preguntándose hacia dónde iba ese hombre casi robótico con su pequeño discurso. He tomado el excedente de baterías destinadas a alimentar ese dispositivo en tu pecho. Solo tienes la que está en tu posesión, y se está quedando sin energía, si lo que Jinsen me dijo después de tu operación es cierto. Esa es tu situación, y aquí es donde entra mi desafío. El más joven de los Schne escuchaba con total atención. ¿A qué demonios lo estaba desafiando ese hombre? Si en verdad eres el genio que dicen mis fuentes, entonces no tendrás problema en encontrar la manera de salvar tu propia vida. La necesidad, como sabes, es la madre de la invención. Te proveeremos de los materiales que necesites, y podrás usarlos como quieras. Oh, y tendrás un guardia armado vigilándote, en caso de que intentes construir algo que te ayude a escapar. No es que pudieras, me temo que tu doctor olvidó compartir un detalle importante contigo. La mirada de Jinsen pasó de furiosa a llena de odio. Whitley solo pudo mirar al doctor mientras el fauno serpiente continuaba. La batería que alimenta tu marcapasos estaba pensada para durar una semana. Lo que Jinsen no te dijo es que estuviste inconsciente durante casi 4 días. La fecha es 27 de abril. Whitley sintió que el corazón se le iba hasta los pies. Tienes 3 días de vida. Te sugiero que uses ese tiempo para encontrar una solución. Sangre Fría atravesó la puerta y dijo en voz alta, que tengas un buen día. Tener un buen día ahora era lo menos que le preocupaba a Whitley. Solo tenía 3 días de vida. Solo 3 días más de existencia antes de que la energía del marcapasos se agotara, lo que lo obligaría a sufrir lo que solo podía suponer sería una muerte lenta y agonizante que duraría igual de largo. Sonaba a infierno, en su opinión. Nunca le dio mucha importancia a la idea del más allá, ya que creía que el único infierno que uno podía encontrar en la vida lo creaban otras personas. El cielo, según él, era lo que uno hacía de su propia vida. ¿Y a dónde lo había llevado la vida ahora? Lo había llevado a una cueva subterránea, sin duda ubicada en un desierto abrasador, sufriendo un dolor inimaginable que actualmente estaba siendo contenido solo por los pensamientos que le causaban un inmenso tormento mental. Esto era lo más cercano al infierno que iba a experimentar. Y no le gustaba ni un poco. Miró a Jinsen, quien apartó la mirada avergonzado. El hombre se dio la vuelta y volvió inmediatamente a atender al fan herido que estaba bajo su cuidado. Whitley ya había tenido suficiente emoción por hoy. Mirando su camilla, decidió que necesitaba una siesta. Quizá un poco de relajación le ayudara a pensar en una manera de remediar su situación actual. Recogió la batería y caminó hacia la camilla, con sus movimientos ligeramente impedidos por la gasa en sus rodillas. Llegó al colchón desgastado y se sentó, dejando la batería sobre la mesa donde la había encontrado. Se alegró de no moverse demasiado mientras dormía. Esponjó la almohada y apoyó su cabeza sobre ella. En minutos, estaba dormido. Agáchense, incoming. No veo nada. Whitley se siente entumecido. Sus ojos se abren, y su visión está borrosa. Todo se ve tan brillante, pero a la vez difuso. Puede ver imágenes oscuras y borrosas moviéndose, pero no tienen rasgos definidos. Aún puede escuchar, pero siente como si almohadas presionaran sus oídos. Su espalda está rígida, como si hubiera estado descansando sobre una roca. También siente calor, no, siente mucho calor.
y siente algo pegajoso en la frente. Al levantar la mano derecha, intenta tocar esa extraña sensación. Se detiene cuando siente algo frío, húmedo y pegajoso. Al bajar la mano, nota algo muy inusual en sus dedos. Estaban rojos, de un rojo realmente oscuro. Un rojo tan profundo que por un momento pensó que se le había desprendido la piel. Si no era músculo, ¿qué podría ser? Una realización aterradora y estremecedora lo golpea. Esto es sangre, esto es mi sangre. Con esa epifanía, el mundo volvió a enfocarse para él. Lo que ve lo conmociona y asusta. A lo lejos, tumbado boca abajo y sin un ala, está el Buleat por el que había estado viajando. Fuego y humo brotan del casco roto de la cabina, ascendiendo tan alto que parecía desaparecer entre las brumas azules. Ve 3 puntos flotando arriba, girando uno alrededor del otro como si jugaran a un juego de etiqueta a gran altura. Observa cómo uno de los puntos desaparece, reemplazado por una estela negra que se pierde en la distancia. Los otros 2 se separan y también desaparecen en el cielo. Tengo que salir de aquí. Necesito llegar a un lugar seguro. El chico, en pánico, se levanta y corre. Pasa junto a los soldados atlesianos luchando desesperadamente contra sus atacantes, sin prestar mucha atención a las balas y misiles que pasan cerca y sobre su cabeza. Explosiones estallan a su alrededor, levantando arena y partículas de metal en su rostro, pero él sigue adelante, desesperado por encontrar un lugar seguro. Encuentra una roca grande para cubrirse, saltando justo detrás de ella. Su respiración es agitada y esporádica, y siente el sudor rodando por su cara. Una explosión ocurre detrás de su escondite, golpeando su cabeza con grumos de arena petrificada. Escucha algo caer a su lado. Al mirar hacia su derecha, ve, a unos cuantos metros de él, un cuerpo. Solo que no sabe qué parte del cuerpo está mirando. ¿Era la parte delantera o trasera de una persona? ¿Estaba mirando su rostro o la base de su cabeza? No podía distinguirlo, el cadáver estaba tan destrozado que ni siquiera podía describirlo. Se siente como si fuera a vomitar, pero nada sale. Luego nota otra cosa. Junto al cuerpo había un rifle de asalto atlesiano, intacto y probablemente todavía cargado. ¿Debería tomarlo? ¿Podría defenderse con él? Había pasado suficiente tiempo diseñando armas a lo largo de los años como para saber cómo funcionaban. Se acerca lentamente para tomarlo. Entonces algo se interpone entre el arma y el chico. Whitley observa el extraño objeto y nota que le resulta familiar. Tenía un acabado metálico pulido, del tamaño de un pequeño termo, y tenía pequeñas aletas alrededor de un agujero abierto. Era algún tipo de proyectil. Grabado en el mini misil, con letras finamente talladas y pintadas de azul, estaba escrito: SDS Munitions, M3 Rocket. Whitley da un salto hacia atrás y grita: ¡Santo Cri! Espera la explosión, pero el M3 no explota. Whitley suspira aliviado y toma el rifle. Lo amartilla y apunta, solo para no encontrar nada a su alcance. El campo de batalla ha desaparecido, junto con el desierto. De hecho, todo lo que ve es nada, porque no había nada más que un vacío oscuro. Whitley Schneer estaba de pie en la oscuridad. ¿Cómo se siente? El chico se sobresalta ante la voz repentina pero familiar. Baja el rifle y busca al dueño de esa voz. Mira a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, pero no encuentra a nadie. Se está asustando y no tiene miedo de admitirlo. ¿Cómo podría alguien mantenerse calmado en su situación? ¿Cómo se siente? Él grita. ¿Qué se siente? La voz repite. ¿Cómo se siente? No lo sé. No entiendo. Grita con miedo, levantando el rifle al aire. Aprieta el gatillo, con la intención de silenciar la misteriosa voz. Dispara, y para su sorpresa, el arma no lanza ninguna bala. Luego el rifle se desintegra, convirtiéndose en polvo entre sus manos, mientras el polvo se eleva y desaparece en la oscuridad. Cualquier atisbo de coraje que le quedaba al chico desaparece. Ahora está aterrorizado más allá de toda capacidad de pensamiento racional, con su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué quiso decir la voz con cómo se siente? ¿Qué intentaba preguntar? ¿Cómo se siente tener miedo? ¿Cómo se siente no tener control de la situación? ¿O cómo se siente saber que vas a morir? No entiende. Entonces, una voz de niña susurra en su oído. ¿Cómo se siente? Se da vuelta para enfrentar a quien hablaba. Se sorprende al ver quién era. Era Weiss, vestida con su atuendo habitual, sonriendo de manera escalofriante y con conocimiento. Esa mirada suya habría asustado a cualquiera, si no fuera por un hecho que hizo que su corazón se detuviera. Su hermana tenía un gran agujero sangriento en el pecho, justo donde debería estar su corazón. ¿Cómo se siente? Pregunta una voz de mujer desde atrás.
Se da vuelta y encuentra a su hermana mayor, Winter, vestida con su uniforme, con la misma expresión escalofriante en su rostro. Ella también tenía un agujero en el pecho. ¿Cómo se siente? Se vuelve para ver a su madre, sobria y igualmente sombría, mirándolo fijamente. Ella también tenía un agujero en el pecho. La pregunta se repite y cada vez que lo hace, él ve un rostro nuevo. Ve a Pepper y a ti. Ve a los Stannis. Ve a Klein. Ve a los soldados que lo habían estado protegiendo, solos, y muchos otros rostros que había llegado a conocer en su corta vida. Rodeado por todos lados, Whitley se acobarda bajo las miradas juzgadoras de esa multitud. No entendía de qué lo acusaban. Entonces se preguntó por qué llamaba a su pregunta una acusación. ¿De qué puede ser acusado si no les ha hecho nada? ¿De qué crimen es culpable? Cierra los ojos, deseando que su tormento termine. Entonces, de la nada, escucha su propia voz. ¿Cómo se siente? Él no habló, entonces ¿por qué escuchó su propia voz? Abre los ojos y ve que la multitud ha desaparecido. Luego siente una nueva presencia detrás de él, lo que lo hace girarse. Frente a él estaba nada menos que él mismo, con los brazos detrás de la espalda y una sonrisa engreída en el rostro. Su doble estaba vestido con su ropa habitual, finamente planchada e impecable. Tampoco tenía sangre en el pecho. Entonces observa cómo su doppelganger extiende el brazo derecho. En su mano sostiene un misil M3 sin explotar, que presiona contra el rostro del original. Whitley observa el arma con horror, temiendo que pudiera explotar. Luego su doble retira el misil, llevándolo a su costado. Whitley sonríe cálidamente, como si acabara de hacer una broma inofensiva. Whitley suspira aliviado, contento de que su doble no representara un peligro real. Entonces, un dolor agudo y ardiente estalla en su pecho. Ni siquiera puede empezar a describir el dolor que siente, sin palabras para articularlo por completo. Todo lo que puede decir es que era inmensamente doloroso, tan doloroso que ni siquiera puede gritar. Mira hacia abajo y ve que su doble ha clavado el misil directamente en su corazón, el cilindro de metal excavándose lentamente en su pecho mientras la sangre brota a chorros. Mira a Whitley y se siente perturbado por la sonrisa casi sádica en su rostro. Observa cómo el doble retira su brazo. Whitley siente el tirón en su pecho incluso antes de notar el movimiento del brazo. Mira hacia abajo y casi vomita al ver lo que hay allí. En la mano ensangrentada del doble está su corazón, con venas brotando sangre y latiendo rápidamente. Si Whitley pudiera gritar, probablemente habría dejado escapar el grito más desgarrador imaginable. Pero no puede, porque está perdiendo el aire. ¿Cómo se siente? Mira hacia arriba y se sorprende al ver a su padre de pie en lugar de su doppelganger. El hombre estaba vestido con su traje blanco de negocios, su manga derecha ahora de un carmesí profundo, con la mano sosteniendo el corazón de su hijo. El hombre mira al chico con ojos fríos y pregunta, ¿cómo se siente ser nada? Aplasta el corazón en su mano, explotando tejido, músculo y sangre por todas partes. El hombre desaparece, dejando a su hijo retorciéndose en el frío y oscuro abismo, jadeando por aire y sujetándose el pecho abierto y sangrante. Whitley lo siente en sus huesos. Va a morir y nadie lo extrañará. Es casi aterrador cuán aceptada tiene esa realidad. Mientras espera el final, escucha una nueva voz, una que no había escuchado en años. Confía en mí, serás extrañado. La voz es suave y alentadora, pero también directa y burlona. Suena vieja y cariñosa, pero también animada y desafiante. Solo conocía a una persona que pudiera hablar así. Su cuerpo se relaja y se calma inmediatamente. Para su sorpresa, ya no siente dolor, ni se siente al borde de perder la cabeza. Solo se siente seguro. ¿Cómo no sentirse así, considerando quién estaba frente a él? Tenía los mismos ojos avellana, cálidos pero cansados, mirándolo a través de gruesos anteojos. Su cabello blanco, alguna vez negro lustroso, estaba recogido en un moño. Estaba vestida con la misma ropa casual que siempre usaba cuando él y sus hermanas la visitaban. Sonríe y saluda. Hola, abuela. Tony Schmee le devuelve la sonrisa. ¿Qué tal, enano? Tomando su mano, lo ayuda a ponerse de pie. Whitley la abraza de inmediato, rodeando su cintura con fuerza. Tony se ríe y le dice, no me aplastes ahora, chico, que tengo algo que mostrarte. Whitley la suelta y la mira confundido. Para su sorpresa, ella sostiene un plano enrollado. La anciana sonríe con picardía y dice, te va a encantar lo que tengo. Whitley tiene la sensación de que así será. Su abuela despliega el plano, revelando los diseños dibujados en él. Whitley reconoce el plano, ya que lo había visto muchas veces en el escritorio de trabajo de su abuela.
Pasó horas memorizándolos, absorbiendo todos los cálculos detallados que explicaban su funcionamiento y lo que crearían. Era la obra maestra inconclusa de su abuela, una creación que habría sido su magnum opus si realmente la hubiera construido. Ahora era su única oportunidad de salvar su propia vida. El nodo de energía repulsor Tech, contenedor regenerativo automatizado. Su abuela lo llamaba el reactor ARC.